Muy buenas, ¿qué tal? Disculpa mi falta de entusiasmo, pero me he leído el último borrador del Real Decreto que salió el miércoles pasado y que supuestamente es el que se ha presentado al Consejo de Ministros para su aprobación el martes, día 4 de junio. Y las noticias no son buenas ni malas, sino pésimas. Aparte que se confirma todo lo que te he dicho en los vídeos anteriores y que te aconsejo ir a verlo porque en este no voy a hablar de eso sino de otra cosa más importante, en mi opinión muy grave. Vamos a empezar. La sección número 2 del proyecto del Real Decreto en su versión supuestamente definitiva se titula Registro aeronaves no tripuladas del Ministerio del Interior y registro de comercialización y venta. Artículo 52. Creación del registro de aeronaves no tripuladas del Ministerio del Interior. Punto 1. Se crea en la Secretaría de Estado de Seguridad el registro de aeronaves no tripuladas del Ministerio del Interior, con el fin de prevenir, investigar o detectar la comisión de infracciones penales y de carácter administrativo, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad ciudadana, con el fin de prevenir, investigar o detectar la comisión de infracciones penales y de carácter administrativo, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad ciudadana. Se inscribirá las aeronaves no tripuladas UAS con una TOM o masa máxima al despegue de 250 gramos o más, o que estén equipadas con un sensor capaz de capturar datos personales, cualquiera que sea su TOM, salvo que sea conforme con el Real Decreto 1205/2011 sobre la seguridad de los juguetes y los datos que aseguren la trazabilidad e identificación de las aeronaves y sus propietarios. Os lo voy a explicar. En la práctica, el Ministerio del Interior nos está pidiendo un registro de todas las aeronaves, excepto los juguetes que tengan una cámara o sean de más de 250 gramos. Esto es un registro que normalmente se pide a las armas. Prácticamente están considerando los drones como armas. Cualquier supermercado puede vender un cuchillo de cocina sin registrar a nadie, pero podría vender un dron a un chico de 14 años porque no está prohibido, pero tendría que registrarlo. Totalmente absurdo. Y aparte, como veremos más adelante, hay un dictamen del Consejo de Estado que sobre el anterior Real Decreto, el 1036/2017, dijo que esto no era efectivamente legal. Y no lo digo yo, lo dice el Consejo de Estado y luego vamos a verlo. Los datos que tendríamos que registrar son el nombre o denominación social del fabricante, modelo y número de serie de las aeronaves. El nombre, apellidos y número de identificación personal o denominación o razón social y domicilio del establecimiento que comercializa la aeronave o los datos que permitan identificar a la empresa comercializadora en el caso de compras online. El nombre, apellidos y número de identificación personal, denominación o razón social y número de identificación fiscal y domicilio de las personas físicas o jurídicas que adquieran las aeronaves no tripuladas. El registro se organizará de modo que los datos de las aeronaves queden vinculados en todo momento a sus propietarios. Artículo 53. Obligaciones de inscripción en la comercialización, venta y adquisición.
2. El propietario de una aeronave no tripulada objeto de inscripción adquirida en un establecimiento radicado fuera de España está obligado a comunicar al registro de UAS la información prevista en el artículo, etc., en el plazo de un mes desde el día siguiente de la adquisición de la propiedad. Aquí nos están diciendo que si compramos un dron fuera de España, tenemos que comunicar al Ministerio del Interior que lo hemos comprado en un plazo de un mes. Cuando el incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo pueda incardinarse en alguna de las infracciones en materia de seguridad ciudadana tipificadas en el capítulo 15 de la Ley Orgánica 4/2015, le será de aplicación el régimen sancionador establecido en dicha ley. Es decir, que nos van a aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana si no comunicamos la compra del dron. Artículo 54. Obligaciones de comunicar la transmisión de las aeronaves no tripuladas. Toda persona que transmita a otra la aeronave no tripulada deberá comunicarlo al registro de UAS en el plazo de un mes desde el día siguiente al que se produzca la transmisión, por medio de una declaración en la que se haga constar la identificación de la aeronave y del transmitente y adquiriente, así como la fecha y título de transmisión. Es decir, que si vendemos la aeronave o cedemos de cualquier forma la aeronave a otra persona, tenemos que comunicarlo al Ministerio del Interior. Tiene que ser el que vende que comunique los datos. También los datos de la otra persona. El incumplimiento de la obligación prevista le deparará las responsabilidades administrativas, civiles y penales, cuidado, a que hubiere lugar conforme a la normativa de aplicación, y podrá dar lugar a la inmovilización o depósito de la aeronave conforme a lo previsto en la normativa vigente. Si no comunicas el traspaso al que le hayas vendido la aeronave, puede que se la quiten. Artículo 55. Obligaciones de inscripción sobre la pérdida de la aeronave o su inhabilidad para operar. El propietario de la aeronave, objeto de inscripción, está obligado a comunicar al registro de UAS su desaparición, extravío o sustracción, su localización o recuperación posterior, así como su destrucción total, en el plazo máximo de 15 días a partir del día siguiente. Si pierdes, te roban o destruyes la aeronave en un accidente, tienes que comunicarlo en 15 días al Ministerio del Interior. Igual si la vuelves a encontrar. Artículo 56. Obligaciones adicionales del establecimiento. El establecimiento radicado en el territorio español que comercialicen las aeronaves, que está escrito como el culo esto, deberá llevar un registro de las aeronaves que vendan en España. Es decir, que cualquiera que venda un dron tendrá que tener un registro de aeronaves con todas las aeronaves que ha vendido y los datos de las personas que las han comprado. Los titulares de estos establecimientos cederán los datos del apartado 1 a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación y a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas cuando les sean requeridos con fines de investigación, detección e enjuiciamiento de un delito contemplado en el Código Penal o en las leyes penales especiales. Es decir, que las tiendas o los establecimientos en general que venden drones tienen que dar los registros a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando estos los requieran, siempre que estén investigando algún delito. ¿Qué te parece? Esto es un auténtico despropósito. Los drones no son armas y no nos deberían obligar a registrarlos. En cualquier supermercado puedes comprar un cuchillo sin que nadie te registre.
en ningún lado. Para comprar un dron tienes que dar tus datos personales a un establecimiento o tienda. La diferencia es que el cuchillo está hecho para cortar y posiblemente puede hacer daño. Los drones normalmente, sobre todo los que se comercializan normalmente en las tiendas o supermercados, están hechos para no hacer daño. Está claro que pueden ser utilizados por terroristas. Sin embargo, nadie puede evitar que los terroristas hagan uso de cualquier medio, no solo los drones, porque ellos no se van a registrar. Prácticamente nos están castigando a nosotros con un ulterior registro por unos terroristas que pueden comprar, por ejemplo, el dron en cualquier sitio desde fuera, por ejemplo, y no declararlo. Tan simple como esto. No creo que se vayan a poner a declarar las aeronaves que compren para cumplir actos de terrorismo. Y repito, cualquier cosa puede ser usada para cumplir actos de terrorismo. En España, por ejemplo, se han usado coches y furgonetas. De momento, ningún dron. Pero esto lo intentaron colar ya en el Real Decreto 1036 y el Consejo de Estado lo tumbó. ¿Por qué ahora intentan colárnoslo otra vez? Y además sin tener en cuenta lo que dijo la memoria del Consejo de Estado. A lo mejor Interior ha perdido la memoria. Se la vamos a refrescar. El apartado 2 de la disposición adicional primera del proyecto, y está hablando del proyecto de Real Decreto 1036-2017, el actual en vigor, dispone que en la comercialización de las aeronaves pilotadas por control remoto para cualesquiera uso, el vendedor está obligado a requerir al comprador su DNI u otro documento de identificación, el poder con que actúa si lo hiciere por cuenta de otro, las autorizaciones precisas y la documentación complementaria que se establezca en la normativa de aplicación y a consignar tales datos en los asientos de los libros o sistemas de registro del establecimiento junto con los identificativos de la aeronave mediante su designación específica. Esta previsión se ha introducido en el proyecto a instancias del Ministerio del Interior, sin que conste en la memoria el fundamento legal que la ampara. Impone a los comercializadores de aeronaves una obligación de documentación y registro que incide en su ámbito de libertad de sus actividades. Aquí nos están diciendo que ya en el 1036 se impusieron normas muy parecidas a la que tratan de imponernos con el registro de aeronaves del Ministerio del Interior, y fue un requerimiento del propio Ministerio del Interior. Esto, según el dictamen, requiere la existencia de un fundamento expreso y claro en norma de rango legal que habilite a las administraciones públicas para hacerlo. Es decir, que el Real Decreto, como no es una norma de rango legal, no puede establecer este tipo de cosas. Se tiene que tener anteriormente un fundamento en una norma con rango de ley. La imposición de una obligación no puede hacerse mediante norma de rango reglamentario si no encuentra un fundamento legal expreso habilitante. Lo que acabo de decir. En el caso presente, dicho fundamento no existe. No se encuentra en el bloque normativo regulador del derecho aeronáutico, ley sobre navegación aérea y ley de seguridad aérea, y tampoco en el de seguridad ciudadana. Es decir, que el fundamento legal para poner un registro de aeronaves en el Ministerio del Interior no existe ni en la Ley de Navegación Aérea ni en la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, apartado 1, dispone que quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, pero las acota a las siguientes: 20.
las de hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor, de chatarra o productos de desecho o de venta de productos químicos peligrosos a particulares. En otros términos, no incluye a quienes comercializan aeronaves pilotadas por control remoto. Nada de drones. La previsión contenida en este apartado carece de fundamento legal y debe ser suprimida. El Consejo de Estado en el 1036 ya dijo que esta disposición debía ser suprimida porque no tenía fundamento legal. ¿Qué ha cambiado desde antes de 2017? En esas leyes nada. Sigue sin haber fundamento legal en una norma de rango de ley. Los establecimientos que venden drones no están obligados a registrar a nadie que compre drones. La imposición de una obligación de registro y documentación como la prevista solo tendría eficacia para las aeronaves de juguete, todo lo contrario a lo que dice el Ministerio del Interior, puesto que todos los demás aparatos comprendidos en su ámbito de obligación están obligados a estar identificados y además todas las demás de 25 kilos matriculadas e inscritas en el registro de matrícula. Es verdad que no es obligatorio por ley europea registrar a los drones, solo es obligatorio registrarlos si se vuela en categoría específica o en categoría certificada, pero sigue valiendo el principio anterior. Punto 7. Por orden del Ministro del Interior podrá crearse un registro en el que deban inscribirse todas las naves pilotadas por control remoto, así como sus sucesivas transmisiones, y en su caso en el que se inscribirán como mínimo los datos de las placas identificativas a que se refiere el artículo 8 y esta disposición. Prácticamente el mismo caso que nos están proponiendo en el nuevo Real Decreto. Inscripción de las aeronaves compradas, de las transmisiones y añadiendo incluso pérdida, robo, etc. Se trata de un registro distinto del de aeronaves civiles. La misma tacha que se ha formulado al apartado anterior de esta disposición adicional primera debe reiterarse aquí. La imposición de la obligación de inscribirse en un registro y de anotar además las transmisiones requiere un fundamento legal expreso que habilite a la administración para hacerlo. La obligación de inscribir en el registro de aeronaves civiles deriva de lo dispuesto en la ley sobre navegación aérea, pero esta norma no ampara la constitución de otro registro. Según la ley de navegación aérea, no se puede crear otro registro y este registro no tiene fundamento legal. Otra vez, la exigencia de una doble inscripción en dos registros diferentes para la mayor parte de los drones tampoco existe en este caso un fundamento legal expreso que habilite para imponer la obligación que se pretende fuera de la legislación aérea. Prácticamente los operadores de algunas aeronaves, las que están obligadas a registrarse en categoría específica y certificada, deberían registrarlas en dos registros distintos y esto también está fuera de la ley. Los titulares de aeronaves ligeras estarán obligados a realizar las actuaciones de registro documental e información previstas en la normativa vigente. En efecto, el concepto de aeronave ligera
tiene en el ámbito aeronáutico unos límites precisos referido a los aerodinos ultraligeros y aviones motoveleros o helicópteros monomotor de masa máxima al despegue de 2000 kilos y siempre en operaciones no comerciales. Esta definición no alcanza nunca a las aeronaves pilotadas por control remoto, por no ser en puridad aeronaves ligeras. Esto está dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es obligatorio registrar las aeronaves ligeras, pero vemos que esta definición no se aplica a los drones. En consecuencia, el párrafo tercero del apartado tercero de la disposición adicional primera del proyecto debe ser suprimido. Este también ha sido suprimido del 1036. Entonces, ¿por qué ahora lo tenemos de nuevo? Yo pienso que esto no debería ser aprobado. Por favor, difunde este vídeo y esperemos que llegue a alguien que conozca por lo menos a algún político y que pueda llegar al Consejo de Ministros. Lo dudo bastante, pero nunca se sabe. ¿Y tú qué piensas? Déjame un comentario. Y si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si además te ha parecido útil, suscríbete al canal para no perderte los siguientes. Arrivederci.